Bien, gracias. Bien, bueno, ya me presenté el tema del capítulo de infectología, infecciones por gérmenes atípicos. Para hablar de gérmenes atípicos tenemos que mencionar que producen, como su nombre lo dice, enfermedades atípicas. El cuadro clínico ya va a estar relacionado con una bacteria con características microbiológicas no comunes, ¿no? Y características clínicas también poco usuales o no relacionadas con una patología habitual que tenemos, ¿no? Como es una neumonía típica. ¿No? El patrón radiológico va a ser principalmente intersticial. Cuando hablamos de agentes bacterianos, porque las infecciones por gérmenes atípicos van desde lo que son bacterias, pasando por parásitos y el más famoso en los últimos años, que es el SARS-CoV-2. Pero los que nos va a interesar por el día de hoy son los agentes bacterianos. Ya vamos a comentar o a estudiar de los tres casos, ¿no? Como pueden observar ahí lo resaltado, Mycoplasma pneumoniae, la Legionella neumófila y la Clamidia pneumoniae. Según la presencia o la prevalencia en nuestro país, a la cabeza tenemos al Mycoplasma pneumoniae, segundo está la Clamidia pneumoniae y la Legionella neumófila. Una característica fundamental que van a tener estos agentes es la ausencia de pared como tal, pero la excepción a la regla vendría siendo la Legionella neumófila. En ella sí encontramos una pared como tal. Por eso es que la diferenciación con las dos bacterias que vamos a tratar es con respecto a su tratamiento. Más adelante lo vamos a explicar. Pero, qué es una neumonía típica versus una neumonía típica? Primero vamos a la imagen. Como podemos observar en la neumonía típica, podemos ver un consolidado mucho más marcado con broncograma aéreo. En cambio, en la neumonía típica, principalmente es un componente intersticial. Y esto se explica con el diagrama que estoy colocando abajo, ¿no? En el caso de las neumonías típicas, vemos que la afectación es un exudado alveolar. Esto llena el alveolo como si fuera un frasco de agua, ¿no? Y bloquea el intercambio de oxígeno. En cambio, acá en la típica, el problema es periférico, o sea, es entre los espacios que están entre los alveolos, ¿no? Por eso se llama tejido perialveolar, que colapsa el alveolo y bloquea el intercambio de oxígeno. En eso se parecen las dos, porque el bloqueo de oxígeno va a estar presente, pero de diferente forma. En el caso de las neumonías atípicas, obviamente su nombre lo dice, no es un agente provocado por bacterias típicas que conocemos, en las más famosas, ¿no? Estafilococos, estreptococos pneumoniae, ¿no? En el caso de las atípicas, desde virus hasta bacterias, ¿no? El comienzo en una típica es súbito, en el cambio en la típica es secuencial, muchas veces pasa desapercibido como una gripe, ¿no? Los síntomas son de fiebre alta, mayor de 38, ¿no? En el caso de las típicas hay mucha clínica, ¿no? La tos con flema. En cambio, en el paciente con neumonía típica, los síntomas pueden ir desde paciente a febril, ¿no? La tos es principalmente seca, ¿ya? Hay cefaleas, ¿no? Y múltiples sintomatologías extrarrespiratorias que no las tienen las típicas, ¿no? Generalmente las pruebas prácticamente se comparten, ¿no? Y en el caso de las imágenes radiológicas, el compromiso es lobar en algunos casos, ¿no? Y la lesión principal en la neumonía típica vendría siendo el vidrio esmerilado, ¿no? Y ambos, bueno, son tratamientos con antibióticos a excepción de las típicas, de las atípicas, en las que van a requerir en muchos casos, no son muy abundantes, hasta el 20% de un apoyo, lo que es este soporte vital, hemodinámico, como se quiera decir. Comenzamos por Mycoplasma pneumoniae. Como ya hemos dicho, es la primera en frecuencia en nuestro medio, ¿no? Algunas características de Mycoplasma pneumoniae. Es de vida libre, es un ADN de doble cadena, aerobio, ¿no? Y es intracelular obligado, significa que para reproducirse necesita ingresar a una célula. Pertenece a la familia de los Mycoplasmaceae. Hay ausencia de pared celular. Eso es la ventaja que tiene con respecto a otro tipo de bacterias y es la razón por la cual no podemos usar betalactámicos en el caso de Mycoplasma pneumoniae, por la sencilla razón de que nosotros sabemos que los betalactámicos actúan a nivel de pared y este como tal no tiene una pared, ¿no?
son de lento crecimiento, por eso es que mandar a cultivar una secreción para detectar Mycoplasma pneumoniae es bastante difícil. Generalmente, si ustedes van a un laboratorio, a los 5 o 7 días, si no crece nada, lo botan la muestra, cuando esta gente está creciendo por lo menos al mes, ¿no? Por eso, y en medios especiales incluso, ni siquiera un medio cualquiera, es el atón agar, por ejemplo, ¿no? Su principal elemento que lo va a permitir infectar y a la vez ser blanco del sistema inmunológico es las adhesinas P1, ¿no? Y se va a caracterizar por infecciones respiratorias con manifestaciones pulmonares y extrapulmonares. Como podemos ver en el mapa, en lo que es América Latina, podemos ver que eh, Colombia tiene un porcentaje bastante elevado, ¿no? Y en Perú tenemos el 25.2%. El grupo etario más afectado son de 5 a 15 años y los adultos mayores, ¿no? La infección es más frecuente en verano y otoño, ¿no? Y el estado de portador se puede evidenciar en muchos casos, ¿no? ¿Cómo es la fisiopatología? Ingresa el agente, ¿no? El Mycoplasma pneumoniae utiliza su organela terminal P1 para unirse a lo que es el epitelio bronquial. Empieza a producir una lisis a través de enzimas derivadas del peróxido de hidrógeno y este proceso inflamatorio despierta a lo que es el macrófago alveolar, ¿no? El cual recoge estos antígenos y los va presentando, el cual llama a los linfocitos cel B y cel T, ¿no? Y a los neutrófilos. ¿Cuál va a ser la respuesta? Anticuerpos contra justamente su organela P1 con la que se une. ¿Qué va a provocar a nivel macroscópico? Una disminución del aclaramiento de la vía aérea. En realidad no es un paciente que tenga tos seca, en realidad tiene una tos que es bien difícil de expectorar, es una tos, siempre le denomino como una tos productiva no expectorable, ¿no? O sea, que no puede expectorar el paciente, porque el compromiso es bien profundo. Y esto a su vez facilita la diseminación de las bacterias. Secreción que se mantiene estática es una secreción que va a ayudar a proliferar bacterias. Con respecto a la clínica, ¿no? Tenemos manifestaciones respiratorias y manifestaciones extrarrespiratorias. En el caso de los niños, principalmente la traqueobronquitis. En los adultos muchas veces puede pasar de leve o asintomática, ¿no? O puede desarrollarse una neumonía típica de inicio insidioso y el cual se puede extender incluso más allá de lo que normalmente se extiende una típica, ¿no? Que es de semanas, ¿no? En los casos graves puede haber disnea, tos pertusoide y dolor torácico. Está relacionado con la exacerbación en las crisis de asma, ¿ya? Y en los inmunocomprometidos, la infección por micoplasma tiene una mortalidad elevada debido a que presenta el síndrome de estrés respiratorio del adulto, asociado a falla multiorgánica. En algunas literaturas se menciona que puede dejar como secuelas crónicas de más de 2 semanas la tos y el cansancio, ¿no? Principalmente en escolares y adolescentes, y un 20% puede cursar de forma asintomática. En las manifestaciones extrarrespiratorias tenemos la otitis, la sinusitis, las erupciones mucocutáneas que pueden simular un Steven Johnson, la miocarditis, la anemia hemolítica, la artritis séptica. Ustedes pueden tener un paciente con una clínica muy llamativa de neumonía, pero si se dan cuenta que está asociado, por ejemplo, a una pancitopenia, una visitopenia, ¿no? A dolores articulares, o sea, órganos que no tienen nada que ver con el sistema respiratorio, de alguna manera, ¿no? Deberían sospechar en una neumonía típica. Ahora, diagnosticarla, vamos a ver más adelante si es fácil o no. Mecanismos autoinmunes explicarían estas manifestaciones respiratorias, ¿ya? La infección por Mycoplasma pneumoniae está, en algunas revisiones mencionan que está relacionado con las recaídas e incluso con la aparición de la misma en pacientes que ya tienen predisposición a sufrirla. Es como si fuera un gatillante en el paciente que es asmático o que va a hacerlo por genética, digamos, por herencia, ¿no? La infección grave puede ser fatal en los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Acá les he puesto una serie de imágenes para que vean todos los efectos extrapulmonares que puede tener Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae, el diagnóstico. Por clínica yo no puedo diferenciar una neumonía típica de un micoplasma, de una legionela, por ejemplo, ¿no? El hemograma no es específico.
En el caso del laboratorio, como ya les mencioné, el cultivo es dificultoso y es en un tipo de medio de cultivo bastante costoso, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Se tiene a la mano la serología y la reacción en cadena de polimerasa. En el caso de la serología, tenemos serología IgM con cero conversión o IgG, ¿ya? Todas dirigidas al P1. Y el PCR, bueno, que es un diagnóstico de precisión prácticamente milimétrica porque va a detectar el ADN de la bacteria, como ya dijimos, bicatenario, ¿no? En el caso de las imágenes, un contexto una imagen intersticial en patrón de vidrio deslustrado, ¿no? Hay infiltrados reticulonodulares, principalmente son las líneas periliares, ¿no? Las consolidaciones cementales o lobares y el derrame pleural es muy raro. Generalmente se tendría que ver algo acá debajo del tema de lo que es base pulmonar, pero no se ven, por lo general no es muy común. Tratamiento. Como les dije al principio, va a importar para entender el tratamiento qué cosa, que este agente no tiene pared bacteriana. Por lo tanto, no vas a ver dentro de su tratamiento ningún betalactámico, ¿no? ¿Por qué es importante el tratamiento antibiótico si sabemos que muchos pacientes cursan de forma asintomática o pueden tener una resolución sin necesidad de tratamiento? ¿Por qué? Porque el uso del tratamiento va a reducir la duración de los síntomas, el contagio, ¿no? Y la posibilidad de que este paciente puede evolucionar de forma no satisfactoria, ¿no? ¿Qué sucede? Los macrólidos, por ejemplo, sabemos que los macrólidos son de los antibióticos que están en la familia de los inhibidores de la síntesis de proteína y actúan a nivel del ribosoma, en la unidad 50S, ¿ya? Es la primera línea, lo que se debe de utilizar, muy diferente a lo que es la segunda línea, que es las fluoquinolonas, ciprofloxacino y la levofloxacina. Si ustedes van a elegir alguno de estos, de preferencia podrían elegir la levofloxacina, ¿ya? De 500, porque es una dosis única por 14 días. En el caso de la citromicina, si bien dice 500 miligramos cada 24 horas por 3 días, posiblemente ustedes deben haber visto de que en algunos casos se da por 5 días. El detalle es que hay que saber dosificar. El primer día se da una tableta completa de 500 y los 4 días restantes la mitad de las 2 tabletas que quedan. ¿Por qué no extender más allá de 3 días? Porque provoca trastornos en el trazado electrocardiográfico, sobre todo en el QT. Entonces, en el caso de la cletostomía sí se puede dar por 14 días. Aquí quisiera hacer un paréntesis en el tema de las quinolonas. Siempre se ha hablado que las fluoroquinolonas no se deben indicar bajo ningún punto de vista en los niños. Esto es relativo en el sentido que en el año 2011 la Academia Americana de Pediatría publicó un artículo donde mencionaba, entre comillas, ¿no?, que las fluoroquinolonas eran razonablemente seguras, en el sentido de que si bien provocaban artralgias o artropatías en los niños menores de 5 años sobre todo, estas eran transitorias y autolimitadas. Entonces, si es que los beneficios son superiores a los riesgos, no habría ninguna razón por la cual no indicar fluoroquinolonas. En el caso de las doxiciclinas son distintos porque se pueden dar incluso en niños principalmente mayores de 8 años, también por 2 semanas. La prevención, si ya dijimos que es una enfermedad de contagio de persona a persona, vamos a tener que es común para cualquier enfermedad de transmisión a través de gotitas respiratorias. La legionela. La legionela, la excepción de este grupo. La legionela es la única que tiene pared como tal muy similar a las gram negativas. Por eso es que la legionela tiene una capacidad de despertar el sistema inmunológico tal cual como lo haría una bacteria gram negativa, ¿ya? Es un bacilo gram negativo, aerobio estricto, que no produce esporas, es flagelado. Su hábitat natural es el agua y el suelo. Esta legionela, ustedes deben haberla escuchado, ¿no? Como la neumonía de legionario, allá por el año 1877, el primer caso de neumonía en 19 personas de un congreso de legionarios que se contagiaron a través de la contaminación que presentó el sistema de aire acondicionado del hotel donde estaban. Partido Demócrata, si no me equivoco, de Filadelfia, ya por eso se llama la enfermedad o la neumonía del legionario,
¿no? Su hábitat natural es agua y suelo, ¿no? Su hábitat artificial son los conductos de aire acondicionado, humidificadores y agua potable. No tiñe con los reactivos habituales, ¿ya? Lo cual lo diferencia de una pared de un gran negativo, a pesar de tener casi la misma estructura. Son sensibles a los beta-lactámicos por la misma razón que les dije, que como son bacterias que actúan a nivel de los peptidoglicanos, ¿no? De la síntesis de peptidoglicanos, realmente son efectivas acá. Y es una infección rara en niños, ¿no? La bacteria por lo general vive en agua o puede estar parasitando amebas, ¿ya? No es peligroso tomar esa agua, ¿ya? Lo peligroso es cuando este líquido se logra, ¿cómo se puede decir? Pulverizar, ¿no? Y logra instalarse en un sistema de agua caliente, de lo que es este aire acondicionado y va a ir muy bien entre temperaturas de más o menos unos 35 a 38 grados centígrados, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes no podrían tener riesgo de tener legionela, por ejemplo, un aire acondicionado en el caso de que sea un aire acondicionado casero, ¿no? Que no utilice el agua como fuente de enfriamiento, ¿no? El aire acondicionado del automóvil tampoco podría provocar legionela. Estamos hablando de aires acondicionados, sistemas de aires acondicionados que utilizan agua, ¿ya? Para enfriar el ambiente, pulverizan el agua, mejor dicho, ¿ya? Aquí el efecto o el lugar donde se une son las células o las fibras tipo 4, ¿ya? Existen en este caso se producen dos tipos de enfermedades, ¿no? La fiebre de Pontiac, que es algo leve, un síndrome febril agudo, que puede durar entre 1 a 2 días, ¿no? Y la enfermedad del legionario, que esto sí es una neumonía grave, ¿ya? La principal legionela que produce enfermedad, alguna vez fue motivo de pregunta de examen, es la legionela neumófila serogrupo 1, ¿ya? Como para tener en cuenta. ¿Ya? Por lo general genera colonias en las instalaciones que están en mal estado y utilizan, como les repito, el agua como forma de enfriamiento. ¿Ya? Bien. Generalmente la legionela aparece en brotes. Generalmente casos de varias personas, ¿no? Pocas veces se ven casos aislados, ¿no? En ámbito comunitario y está asociado también a lo que es personas que viajan a lugares donde está el agua contaminada y se logran aspirar, digamos, de esta forma, ¿no? No se contagia de persona a persona como lo vimos en el anterior caso, con el caso de la micoplasma, ¿no? Por beber agua o ingestión de alimentos. Los síntomas para el caso de las dos enfermedades son la fiebre de Pontiac y la enfermedad de legionario. En el caso de la fiebre de Pontiac, los síntomas pueden durar de más o menos 12 horas en algunos casos mencionan de 2 hasta 5 días, ¿no? El curso febril es leve, no hay clínica de neumonía, ¿no? Y el resto de sintomatología es general. En cambio, en la enfermedad del legionario, los síntomas están entre 2 a 10 días posterior al contacto. Hay tos productiva, disnea, alza térmica, ¿no? Hay cefalea, síntomas generales, digamos, ¿no? Y es una clínica similar al Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Como nosotros hemos mencionado ahorita, es muy parecido al efecto que provocan las gram negativas. La FIDE puede estar ausente en lo que es los inmunocomprometidos. Esto es todo un tema importante en los pacientes, sobre todo en los B20, ¿ya? Cuando los conteos de CD4 están por debajo de 200, gran cantidad de veces no presentan fiebre a pesar de tener esta infección, ¿no? Los inmunocomprometidos, neumonía es habitual con alta mortalidad, ¿no? Diagnóstico, lo mismo que con el micoplasma, ¿no? Su cultivo e identificación es bastante complejo y es el de confirmación porque se está identificando a la gente. Puede crecer de 10 a 12 días, ¿no? Por lo general no se usa de rutina porque hasta eso ya se trató o ya se curó el paciente, ¿no? Y se puede utilizar en muestras de esputo, ¿no? Muestras del tracto respiratorio inferior por cepillado telescopado, ¿no? O una biopsia, imagínense, hacerte una biopsia para diagnosticarte una neumonía que se te va a curar. Hasta que te den el resultado de la biopsia son más o menos unos 10 a 14 días. Hasta eso ya estás en tu casa haciendo tu vida. Entonces, no es muy útil. Lo que sí se recomienda es el diagnóstico serológico, igual que en la micoplasma, y el diagnóstico por reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Inmunofluorescencia indirecta,
por microaglutinación, ¿no? Detección del antígeno L de neumófila, en orina también es una prueba útil, ¿ya? El hemograma completo también es inespecífico, no puedes identificar esto a través de un hemograma, no, ni que fueras el doctor House, no la puedes hacer. Radiografía de tórax tampoco es patognomónica. En ninguna neumonía en realidad es patognomónica la radiografía de tórax. Uno no puede, por más capo que seas en radiología, no puedes decir, este patrón es de tal bacteria, porque muchas veces puede confundirse. Tratamiento a la cabeza, quinolonas, ¿no? Está el levofloxacino, ciprofloxacina y moxifloxacino. Lo que tenemos en nuestro medio está la levofloxacina, ¿ya? Las alternativas principalmente son los maclódidos. Ahí lo he resaltado con rojo, básicamente porque esa vendría siendo el esquema de entrada que uno debe iniciar cuando sospecha de este tipo de infecciones, ¿no? Sobre todo te van a comentar, generalmente ese tipo de aire acondicionado se usa en fábricas grandes todavía, ¿no? Porque incluso es mucho más fácil de ahorrar el fluido eléctrico, ¿no? El gasto sobre todo. En los pacientes inmunocomprometidos se debe utilizar, ¿qué cosas? Extender el tratamiento, no solo por 14 días, se puede dar incluso hasta por 21 días. ¿Ya? La eficacia clínica de la claritromicina, citromicina y levofloxacina es similar para el tratamiento por legionela, pero se prefiere de entrada las quinolonas. Bien, finalmente, la clamidia pneumoniae. Quizás le debemos haber escuchado como clamidia trachomatis, ¿no? En algunas enfermedades de transmisión sexual no es lo mismo. Tiene su contraparte respiratoria, la citasi, que también se considera como una causante de neumonía atípica o un germen atípico. Es un coco gran negativo, ¿ya? No es móvil, no ciliada. Tiene dos formas en su ciclo vital. ¿Ya? Van a ser los cuerpos elementales, que son infecciosas, no se reproducen, y los cuerpos reticulados, que son los que realmente son los que se reproducen, ¿no? Son sensibles a muchos antibióticos, ¿no? No pueden sintetizar ATP, por lo cual lo usan del huésped y forman inclusiones de glucógeno. La transmisión es parecida a la del Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Pregunta de examen, también es transmisión de persona a persona por inhalación de bioaerosoles, ¿no? Contacto de las mucosas con gotitas respiratorias, ¿no? O por contacto con fomites, o sea, con elementos, materiales contaminados con las secreciones de los pacientes, ¿no? El riesgo de contagio principalmente en espacios cerrados, mal ventilados y estrecho contacto entre personas. Entonces, cuando un cuerpo elemental ingresa a la célula huésped, este es tomado por el fagosoma, el cual se llena de cuerpos reticulados y por decirlo de alguna manera explota, ¿no? Dentro de ese fagosoma se va a convertir en cuerpos, nuevamente en lo que es en cuerpos reticulados. Y finalmente va a volver a salir de esa célula como cuerpo elemental para seguir reinfectando. ¿Ya? Por eso mencionamos aquí en la parte inferior derecha que existe una transformación de los cuerpos reticulados a cuerpos elementales para poder seguir infectando, porque sabemos que los cuerpos elementales son los que infectan. Porque he resaltado fibroblastos. Más adelante se los voy a explicar. Hay estudios que están señalando a este agente como causante de ateroesclerosis o fibrosis pulmonar. Clamidia pneumoniae, clínica, un periodo de incubación de más o menos 1 a 4 semanas del contagio. Existe la presentación de faringoamigdalitis, ¿no? Y los otros estudios que mencionan que está relacionado con algo crónico, que es ateroesclerosis, ¿no? Y lo que es, ¿por qué? Porque sobreviven en los macrófagos. ¿Cuál es la que es más peligrosa? La neumonía típica, ¿ya? ¿Quiénes son más susceptibles? Los inmunocomprometidos, las personas de 5 a 15 años y los ancianos en donde puede ser más grave, ¿ya? Este, Principalmente la identificación aquí va a ser a través del sistema serológico o a través de la proteína C reactiva, ya bien difícil diagnosticarlo a través de radiología. Como podrán darse cuenta, la clínica está relacionada con sibilancias, principalmente también tenemos fiebre, ¿no?
rinorrea, ¿ya? Y el esputo. Diagnóstico. Como mencionamos, cultivo bacteriano es útil porque identificas a la gente, simplemente es útil, pero es muy laborioso, muy complicado y costoso. Entonces, lo más preciso a la cabeza sería serología, ¿no? A través de la inmunofluorescencia, la proteína C reactiva, ¿no? Y la presencia de imágenes radiológicas simplemente nos ayuda para pensar o sospechar de este problema. Bien, con respecto al tratamiento de base, macrólidos, ¿ya? Es importante señalar que si bien la clamidia neumoniae molecularmente cuenta con una capa que se le llama, que presenta pared, ¿ya? Esta pared es una pseudopared. ¿Qué significa? Que es una pared que no tiene peptidoglicanos. Por eso es que dentro del esquema de tratamiento no vamos a ver ningún betalactámico. ¿Ya? Entonces, para este caso, los macrólidos están considerados como a la cabeza, ¿ya? Si con los macrólidos, o la claritromicina, citromicina, no hay mejoría en 72 horas, ¿ya? Puede haber una probable resistencia. Recién pasamos a las quinolonas, ¿ya? Principalmente se ha documentado casos de resistencia a macrólidos en lo que es en Asia principalmente, ¿ya? En Europa y América todavía nos sirve bastante lo que es macrólidos. Bien, hasta ahí por mi parte. Si hubiera alguna pregunta, me la hacen llegar, si no, damos por concluida la exposición. Todo claro, doctor. Bien, listo. Gracias por su atención y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Gracias. doctor. Muchas gracias, Buenas Edgar. tardes.